El día de hoy nos acompaña Andrea Balbuena. Ella es gerente líder en el área de servicios legales y tributarios, específicamente en la consultoría y cumplimiento de personas naturales. Andrea lleva con la firma más de 11 años y es por eso que hoy la hemos invitado para que hablemos de temas de personas naturales, específicamente sobre las modificaciones que trajo la Ley 2277 del 2022 y dos temas muy específicos: el concepto general de personas naturales y el proyecto de decreto que fue publicado recientemente y cuyos comentarios había plazo más o menos como hasta el 15 de mayo para que se recibieran por parte del ministerio. Entonces, Andrea, empecemos hablando sobre los ingresos en especie. La reforma tributaria adicionó al estatuto tributario el artículo 29, raya 1, y trajo esta noción de ingresos en especie. Dijo la ley que constituían pagos en especie y se tienen que reportar como ingreso a favor del beneficiario los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o ciertas personas, digamos, de familiares o que tengan algún tipo de consanguinidad hasta el cuarto grado. Esta disposición generó muchas dudas porque, a pesar de que su título fue ingresos en especie, sonaba a pagos indirectos. Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿qué dijo la DIAN respecto a la interpretación de este artículo y si se derogaban o no se tendían derogados todas estas disposiciones que se refieren a otros pagos laborales indirectos? Bueno, Alba, muchas gracias. Bueno, en relación a tu pregunta, la DIAN, pues en su reciente doctrina nos ha indicado que los pagos por concepto de alimentación, los programas de beca de estudios en beneficio de los trabajadores o sus familiares y los pagos por salud siguen vigentes. Básicamente, estas tres normas pues ya estaban vigentes antes de la reforma tributaria. La pregunta que surgió, y que tú muy bien lo has indicado, es si la introducción del nuevo artículo 29, raya 1, en donde se indica que cualquier ingreso en especie está grabado en cabeza del empleado, a menos de que haya un pacto o convención colectiva, si la introducción de dicho artículo derogaba tácitamente los otros beneficios que ya conocíamos. Y la DIAN responde que no. Básicamente, estos tres beneficios son unas normas especiales que ya venían antes de la reforma y que por la introducción de este nuevo artículo no quiere decir que no se vayan a aplicar. Entonces, en conclusión, hoy en día podemos seguir aplicando el artículo 387, raya 1, que habla de los pagos por concepto de alimentación a los empleados y sus familiares, los pagos por educación, que es el artículo 107, raya 2, y los pagos por salud o medicina prepagada, que está en el decreto único reglamentario. Entonces, eso lo podemos seguir aplicando junto con el artículo 29, raya 1. Perfecto. Pasemos a otro tema que también se discute en el concepto y que entiendo que allí hay como una contradicción entre el concepto y el proyecto de decreto, y es la deducción por dependientes. Entonces, cuéntanos, esta deducción por dependientes nueva, ¿en qué consiste y cómo debería interpretarse la limitación que está aquí en este artículo 336 de las 1340 OBTs? ¿Cómo lo ve la DIAN y cómo está esto en el proyecto de decreto? Bueno, son varias preguntas ahí, Alba. Lo primero, el tema de los dependientes económicos. Entonces, esta nueva norma que estamos viendo en pantalla, pues trae la posibilidad de aplicar una deducción adicional por dependientes adicionales. La pregunta que surgió, o surgen varias preguntas de esta disposición. Bueno, la primera es, ¿qué pasa con la deducción que ya existía antes de la reforma tributaria, que está en el 387, artículo 387, inciso segundo? Aquí la DIAN la reciente doctrina nos dice, pues sigue aplicando, como ya lo conocíamos, con las limitaciones que venían aplicando, y lo que tenemos ahora es una deducción nueva y adicional. Otra de las preguntas es, ¿aplica esto en el cálculo de retención en la fuente? Pregunta que durante los primeros meses nos hicieron bastante antes de que surgiera esta doctrina. Habían dos posiciones y pues la DIAN
ha tomado posición y ha indicado que esta nueva deducción por dependientes solo aplica en el cálculo de declaración de renta del contribuyente y no en el cálculo de retención en la fuente. La razón de ello es porque esta nueva deducción fue establecida en el artículo 336 y ese artículo lo que habla básicamente es cómo depuramos nosotros la renta líquida en la cédula general. Y pues cuando hablamos de la cédula general nos estamos refiriendo al cálculo que hacemos a la hora de determinar nuestro impuesto anual en la declaración de renta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para la DIAN, aquí pues esta nueva deducción solo aplica en la declaración de renta y el artículo 387, como ya lo conocíamos, la deducción anterior sigue aplicándose. Entonces puede darse el caso de una persona con 3 dependientes. Esa persona va a poder aplicar por ese primer dependiente el artículo 387 con la limitación que está ahí y por los dependientes adicionales este nuevo artículo 336 con la nueva limitante de 72 VTs por dependiente adicional. Pasando al tema de las 1.340 VTs, aquí también hay varias dudas. La primera es si esto aplica o no también en el cálculo de retención en la fuente, es decir, si el empleador debe controlar que durante el año la persona no supere en alivios tributarios más de 1.340 VTs, que es como la posición general que hemos visto. En la doctrina que recientemente conocimos de parte de la DIAN sigue el mismo argumento que utilizó para el tema de dependientes y dice, pues es que esta nueva limitante de las 1.340 VTs fue introducida en el artículo 336 que habla del cálculo en la depuración de la cédula general en la declaración de renta. Por tanto, tampoco debería aplicar en retención en la fuente. ¿Qué pasa? Analizando y conectando con tu otra pregunta, ¿qué pasa ahorita que ya conocimos el proyecto de decreto de retención en la fuente? En el proyecto, si lo leemos con detenimiento, ahí se da a entender que el agente retenedor sí tendría que controlar que no se pasen de esas 1.340 VTs al año. Entonces ahí pues estamos a la espera de que se publique el decreto, porque en el proyecto estamos viendo que no hay coincidencia entre el proyecto y la doctrina de la DIAN. Ok. Y por último, hay otro tema que también ha generado controversia de este proyecto de decreto y es este artículo que estamos mostrando en pantalla. La idea no es recorrerlo, sino que nos cuentes un poquito de qué se trata esta retención en la fuente adicional a título de impuestos sobre la renta y complementarios que está contenida en este que hasta ahora es un proyecto de decreto. Bueno, sí, coincido contigo. Ha causado bastantes preguntas. Tenemos que tener en cuenta que esto hasta ahora es un proyecto de decreto. De la lectura del proyecto, lo que entendimos y la intención del gobierno acá es tratar de que por medio de la retención en la fuente se pueda cubrir en gran medida el impuesto anual de la persona natural. Resulta que cuando uno va y realiza su declaración de renta, pueden darse dos situaciones: que haya un saldo a favor o haya un valor a pagar. Lo que se quiere evitar es que haya un valor a pagar. Entonces el gobierno dice: en los cálculos que hemos realizado, resulta que la tabla de retención en la fuente, como se tiene hoy en día, con los umbrales del 0 al 39%, pues es insuficiente para cubrir el impuesto sobre la renta anual que va a soportar la persona natural. De manera que se propone una retención en la fuente adicional para pagos laborales. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El cálculo va a seguir igual. Lo que va a pasar es que al final, cuando el agente retenedor vaya a calcular la retención, va a utilizar esta tabla que está aquí, que tú estás mostrando en pantalla, en donde hay unos puntos adicionales dependiendo del nivel de ingreso del trabajador. Entonces, lo que ha causado controversia un poco es, bueno, ¿desde qué momento va a aplicar esto? Aparentemente lo que se busca es que aplique en el mes siguiente en el que es publicado el decreto, y que si el empleado no manifiesta que no quiere que le apliquen esta retención, el agente retenedor debe practicarla. Entonces, esto ya nos imaginamos, si esto es publicado así, pues administrativamente va a traer
digamos que un trabajo adicional para el agente retenedor, va a tener que comunicarles a sus empleados que hay esta opción de retención adicional y que si el empleado no manifiesta que no desea que se la practiquen, pues se la van a seguir realizando. Entonces, pues, como les digo, esto es solo un proyecto, pero si sale así como tal cual tú lo estás mostrando en pantalla, sí va a generar, digamos, un trabajo adicional para las personas que están encargadas de nómina en el mes siguiente en que esto sea publicado. Perfecto, pues estas son algunas de las dudas que han surgido, pero la reforma tributaria y este concepto de la DIAN y el proyecto de decreto trajo muchísimas dudas más. Menciónanos solamente algunas, sin entrar, digamos, en detalle algunas de estas dudas, también para que si las personas que nos están oyendo requieren alguna asesoría o alguna consulta, pues nos contacten, te contacten aquí. Al final del video vamos a dejar tus datos de contacto. Pues yo creo que una de las dudas que también sabemos que hay varias posiciones es cómo aplicar la retención en la fuente para los profesionales independientes. Sobre eso también ya hay un concepto de la DIAN que fue emitido este año. Es un concepto donde le preguntan cómo debe ser la retención en la fuente para un médico cardiólogo, creo que es el caso. Pero también aquí este proyecto de decreto trata de darnos una luz sobre ese punto y el proyecto ya también trae como una posición sobre qué retención en la fuente deberíamos aplicar para profesionales independientes. Entonces, la pregunta está abierta. Sabemos que hay dos posiciones. Yo creo que el proyecto nos va a ayudar muchísimo ya a aclarar qué tipo de retención se debe aplicar a profesionales independientes. Vale, Andrea, pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos entonces en la próxima sesión. Gracias. Gracias, Alba. Chao.